Amaranta y este es uno de los videos más pedidos en la historia de mi canal que no había hecho, y es cómo entrar a la UNAM siendo extranjero. Según UNAM Internacional, puedes venir a la UNAM como docente, colaborador, investigador, artista, profesor y más, y como estudiante. Y como estudiante tienes tres opciones. La número uno es una estancia semestral en la universidad a nivel licenciatura. Para hacer esto te piden los siguientes requisitos. Número uno es haber cursado el 44% de los créditos de tu licenciatura. Número dos es tener mínimo 8 de promedio o el equivalente o lo que tu universidad te pida. Número tres es revisar los requisitos específicos que te piden algunas carreras o facultades de la UNAM. Por ejemplo, si quieres venirte al CUEC o al CUT, te piden cierto número de materias y ellos dicen como qué materias tomar y te explican, es como un proceso aparte. Si vienes a Filos, si decides venir a Filosofía y Letras para estudiar ciertas carreras, te piden un nivel de certificación de español más alto, o por ejemplo si quieres venir a Medicina te piden un promedio más alto que es de 8.5 o el equivalente en tu universidad. De hecho aquí también hay una nota que dice que si vienes de ciertos países como países de Asia te piden 8 de promedio y no te piden el 8.5, pero son requisitos específicos que tienes que revisar tú. Aquí abajo te dejo donde revisarlos. Número 4 es contactar a tu universidad de origen para que comience el proceso. Número 6 es completar la solicitud en línea y subir toda la documentación requerida. La documentación que te piden es la siguiente: historial académico, lista de materias que cursaste un semestre previo al intercambio, una carta de recomendación académica, carta de exposición de motivos, copia de pasaporte y certificado de idioma de español, si es que hablas otro idioma, que sea equivalente al B2. Si decides venir por una estancia semestral tienes dos opciones: el semestre de primavera y el semestre de otoño. Los resultados del intercambio te los dan unos meses antes. Por ejemplo, si tú te vienes en el de primavera te avisan en noviembre y diciembre, y si te vienes para el otoño te avisan en mayo, junio. Puedes tomar materias en diferentes escuelas o planteles, pero es muy importante que revises dónde están, porque algunas están en otros estados, algunas incluso aunque estén en la Ciudad de México están muy separadas, e incluso si están en Ciudad Universitaria también pueden estar muy lejos si es que tienes una materia que acaba a las 12 y luego tienes otra que empieza a las 12 en otra facultad. Entonces te recomiendan que revises muy bien la ubicación y por eso te recomiendan que mejor solo tomes clases de una sola facultad. En cuanto a gastos, hay dos maneras en las que te puedes venir. Una es como estudiante de intercambio, o sea que la UNAM tiene convenio con tu universidad de origen, y si eres aceptado no haces pago de colegiatura ni de matrícula de materia. La otra es como estudiante visitante. En esta no hay convenio con tu universidad de origen, entonces tienes que pagar $250 por inscripción y $275 por cada materia que quieras tomar, y creo que el mínimo son 3 materias. En ambos casos los gastos de manutención, de pasaje y de seguro médico corren por tu cuenta. Y ya eso es si quieres venir a hacer una estancia de 6 meses semestral a nivel licenciatura. También te puedes venir de la siguiente manera. Número 2, como estudiante de licenciatura o de posgrado. Para eso tienes que seguir tu trámite al igual que cualquier persona que quiera entrar a la UNAM, con la convocatoria vigente que te voy a dejar aquí abajo. Pero si pasas es donde ya las cosas empiezan a cambiar. Ah, por cierto, tu examen lo tienes que venir a hacer aquí. Te piden la forma F69, que es una equivalencia de tu promedio de la prepa o del bachillerato o de donde sea que hayas cursado tu nivel previo a la universidad con un promedio mínimo de 7, aprobada por la UNAM, específicamente por la Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios. Esta la tienes que sacar a más tardar 2 semanas antes de que entregues tus papeles. También entregas copia y original del pasaporte y constancia del CP de que tienes un buen nivel de español, o sea que eres apto para tomar las clases en español si es que pues no hablas español. Y ya, y como último modo, opción para venir a estudiar a la UNAM, también está tomar cursos en el CP de español o de cultura mexicana o latinoamericana. En el CP, Centro de Enseñanza para Extranjeros, dan español y hay 9 niveles. Y además está la certificación de exámenes en español, como es el CIEL y el XLA. Se los dejo anotados. Para esto necesitas ser mayor de 18 años, contar con pasaporte vigente, tener seguro médico de viajero o de estudiante, y cuando llegues te van a hacer un examen de colocación para saber en qué nivel de español te vas a quedar. Aquí hay varias opciones y una es tomar cursos de español y otra es tomar cursos de cultura. Si vas a tomar cursos de español, si eres alumno de un nuevo ingreso, pagas aproximadamente 12,500 pesos por la inscripción, el curso, los exámenes y los libros.
y la credencial. Y si vienes de reingreso, solo pagas 10.500 pesos por cursos, exámenes y libros. Luego también el CP ofrece cursos de cultura mexicana, latinoamericana y más específicos, y son más baratos. Si eres alumno de nuevo ingreso, solo pagas 3.150 pesos para el curso de 6 semanas, y si te quedas para el de 5 meses son 3.800. Y para la reinscripción, para el curso de 6 semanas pagas 1.600 y para el de 5 meses pagas 2.250. Y ya, a mí me parece esta la mejor opción, la verdad. Si quieres venir a México, está súper cool. Bueno, estudiar en la UNAM es súper cool, pero pues creo que esa es la manera más barata de venir. Creo que 12.000 pesos para extranjeros no es tanto. De hecho, hay muchísimos asiáticos en el CP, siempre. Y ahora ya sé por qué, porque no es tan caro. Pero bueno. Ah, una nota. Si tú eres aceptado en la UNAM para realizar movilidad de parte de la DGESI, tú también puedes tomar cursos de idiomas en el antes CELE, ahora ENALT, que es la escuela de lenguas. Y ya, eso es todo lo que tienes que saber para entrar a la UNAM como extranjero. Qué cool, ¿no? Espero que este video les sea súper útil y que alguien me ayude a subtitularlo en todos los idiomas. Oigan, estará bueno, hay que hacer este video de práctica y todos subtitulamos allá abajo el video en muchos idiomas para que les llegue a todos. Y pues nada, eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya sido súper útil y pues nos vemos en el siguiente video. Bye.